70 años es una vida, pero también son cientos, decenas de cientos, hasta millones. Las 100.000 almas que se agolparon en las cercanías de la largada del Gran Premio aquel 5 de agosto de 1937 se multiplicaron como los panes y los peces para transformar al turismo carretera en la pasión de la familia argentina. Al principio fue el camino. El nacimiento del TC sufrió los dolores de parto de un país en crecimiento. Las Baqué de los años 20 y los 30 ya no podían correr a más de 120 por las incipientes rutas del país. Y Vialidad Nacional alentó el cambio a las coupé de estándar, sin preparación, con velocidades máximas que no superaran los 110 km por hora. Ángel Ovalvo Confort ganó ese primer gran premio, 85 kilómetros por hora a lo largo de casi 7.000 kilómetros por el centro y el norte del país. El camino todavía se medía en leguas y las carreras se calibraban en miles de kilómetros, de una ciudad a la otra. Los pilotos corrían contra las inclemencias del clima y las dificultades del terreno, midiéndose contra el reloj antes que con los rivales. El mismo Lovalvo resultó el primer campeón argentino de carretera allá por 1939. La denominación del campeonato terminó dándole vida a la flamante categoría y la sigla se haría popular poco después, al calor de una nueva lucha que se haría eterna, Ford contra Chevrolet. Si los productos del óvalo, con el V8 en el vano motor, fueron mayoría desde el arranque, los 6 en línea de Chevrolet se hicieron sentir a partir de 1940. Primero con un coterráneo del Ovalvo, Julio Pérez, y luego con Tadeo Tadía. Pérez fue el primer piloto del TC en preparar un fierro distinto para aumentar el rendimiento del motor, dándole forma a una de las figuras más antológicas de la historia de la categoría, el piloto preparador. Pero la puja Ford Chevrolet se forjaría en la nueva década del 40, a partir de un duelo sensacional que dividió al país. Oscar Alfredo Gálvez representó a los unos, Juan Manuel Fangio fue la bandera de los otros. Nadie nos ayudaba, no es como ahora que está el equipo, que uno te arregla el auto, otro te ayuda. En aquel tiempo era el acompañante y yo solamente arreglamos el auto. Y a Juan le ha pasado. Un día él, llegando a San Luis, se le fundió una biela, él desarmó el motor y le puso la biela. Otro día, corrimos el Gran Premio del Sur. Él venía del sur, se le rompió una biela, salió por un costado la biela. Llevó el auto a un taller mecánico, le hizo agujeritos, lo enroscó, le puso una tapa y vino de vuelta con el auto. Parece mentira, él lo hizo. Fue el valcarceño el que se quedó con la primera sangre del duelo, ganando los campeonatos de 1940 y 1941. Luego la guerra y más tarde la Fórmula 1 dejarían trazado el camino para la dinastía de los Gálvez, Oscar y su hermano menor Juan. Ellos regirían al TC durante 15 años, desde fines de los 40 y hasta comienzo de los 60. Los nuevos defensores de Chevrolet, Eusebio Marcillo, Domingo Marimón primero, y Marco Ciani o Félix Peduzzi después, no podrían hacer nada para evitar los 9 campeonatos de Juan o los 5 de Oscar. Eso sí, Marimón y Marcilla harían el 1-2 en la carrera más famosa de la historia del turismo carretera, la Buenos Aires-Caracas de 1948. Los dos hermanos Gálvez hicieron de la preparación de sus máquinas una ciencia exacta y le dieron velocidad de espanto al V8, aunque los 200 km por hora de promedio todavía estaban lejos. Por entonces aparecían las primeras vueltas en la provincia de Buenos Aires, las carreras eran más cortas y los coches cambiaban rueda a rueda resistencia por performance. Ese cambio haría explosión en la década del 60. En los años 60, ir de una provincia a la otra a ritmo de carrera está casi de modé. La nueva tónica son los circuitos carreteros, algunos mezclando tierra y asfalto, en los que los coches pueden desarrollar las velocidades más fantásticas. Son los años del dominio de otros hermanos, los Emiliosi de la Barría. Dante y Torcuato descuellan en el taller de la calle Necochea preparando la galera. Su mecánica recoge los antecedentes del primer V8 con árbol de levas a la cabeza.
Así los Emiliosi se quedan no solo con 4 campeonatos consecutivos entre 1962 y 1965, sino también con el récord, la primera victoria a más de 200 kilómetros por hora de promedio en el Triángulo de Necochea, que medía más de 300 kilómetros de recorrido. Son los años de experimentación técnica, días bulliciosos en que la arquitectura de las tradicionales coupés van quedando obsoleta. Juan Carlos Navone prepara la bomba de Caballito, un Ford que compite en velocidad final con la tremenda Galera, y Chevrolet encuentra en Armando J. Ríos o un jovencísimo Carlos Pairetti valores que oponen a los Emiliosi. 1960 ve además el nacimiento de la Asociación Corredores Turismo Carretera, una agremiación surgida en principio para defender el reabastecimiento en carrera y que con los años cobrará decisiva importancia. El mismo año y con su lema de seriedad, veracidad y dinámica, nace Carburando, una magnífica creación de Isidro González Longhi. Los 60 son también el mojón de la trágica despedida de Juan Gálvez, el máximo ganador de la historia del TC, el 3 de marzo de 1963 en Olavarría, y del adiós definitivo de su hermano Oscar, que no se retira a bordo de una de sus originales cupecitas, sino conduciendo un flamante por entonces Ford Falcon. Es que los 60 son el año de la metamorfosis del turismo carretera. Esa lucha por la velocidad final va incorporando tecnología y el shock se produce con el Chevrolet compacto que José Froilán González trae desde Estados Unidos. El Chevitú que Jorge Cupeiro transforma en el auto más ganador de 1965 revoluciona la categoría. El entre Ford y Chevrolet se patentiza en 1966, con Eduardo Casá y el tractor por un lado y Juan Manuel Bordeu y la coloradita por el otro. Los promedios crecen. Ángel Rienzi gana en Necochea en 1967 a más de 217 kilómetros por hora. Pero ya es tiempo de una nueva revolución, el Torino. Son compactos también, pero de diseño bien nacional. No andan más rápido que las coupés, pero son tan ágiles como aguantadores. Ganan en todos los terrenos, en la tierra, en el asfalto, en la montaña y en la pista. Porque la Argentina va viendo crecer poco a poco la fiebre de los autódromos. A Buenos Aires se le agregan en los 60 sucesivamente Rafaela, Córdoba, San Juan. Y el TC vive entonces años turbulentos de mucha riqueza técnica, no siempre bien encaminada. Son los años de los prototipos con las Liebres o el Trueno Naranja, campeón en 1968 con Carlos Pairetti. La velocidad máxima ya supera los 250 kilómetros por hora. Se hace imperioso abandonar la tierra y los 4 carburadores. Está a punto de nacer un nuevo turismo carretera. Será el ascendente más lejano del TC que gozamos en la actualidad.